Hola, buenas noches desde Uruguay a nuestra querida comunidad de radiestesia, finalizando la primera semana de octubre y un pequeño receso que hicimos esta semana. Vamos a ponernos al día con todos ustedes, esperando que hayan hecho muchos ejercicios, que me lo envíen si quieren que los comente, o al canal o al correo robertopaula1 gmail para dar las respuestas que estén a mi alcance. Agradeciendo, por supuesto, la colaboración, como siempre, y contestando algunos comentarios, la colaboración de Jorge Telechea, que me mandó un trabajo muy interesante sobre el que hizo, en principio, no creo que lo tenga terminado, no sé, sobre una fabricación de aguas envasadas naturales que hay cerca de donde él vive, Minas, a 100 kilómetros de Punta del Este, un agua natural que surge hace muchos años y en cuya planta numerosos trabajadores sienten una incomodidad y sienten malestar apenas entran a trabajar. Con un plano que me envió hicimos una especie de medición en la que coincidimos en algunos aspectos y en otros quedamos de seguir. Estos son los trabajos que ayudan a que el canal progrese. Más adelante veremos si lo podemos hacer público. Agradecimiento también a los comentarios de alguien que me preguntó si hay restricciones de horarios para hacer radiestesia. No lo hay, ni tampoco hay ninguna limitación en cuanto al tiempo que puedas dedicarle, sino que la práctica de la radiestesia puedes hacerla a las 24 horas del día, por supuesto. Hay horas que son mejores, a la mañana temprano, cuando tú estés descansado, es la mejor también forma, pero olvídate de las restricciones, de todo lo que te dicen de la energía negativa, todo eso son mitos que el radiestesista lo traban. Por lo tanto, despéjalos de tu mente. Y a Emilia y el tema que tenía con su hija, espero que lo haya solucionado porque no recibí ninguna otra respuesta. Si quiere seguir preguntando, que lo haga por mi correo o a través de el canal abierto cuando hacemos la apertura de directos o simplemente en el canal diariamente puedes comentar cómo ha ido el tema con tu hija. Hoy quería también referirme a algunas noticias que me han ido llegando, recordando que la definición de la palabra radiestesia, tomado del libro de La Rosa, viene desde 1929 por dos autores, Bugley y Bayard, a partir de radio, en griego radius, y estesis, sensibilidad a las radiaciones. Sensibilidad a la radiación, radiestesias. Él dice que esto no abarca todos los aspectos que dan concerniente a la radiestesia y estoy de acuerdo, porque intenta explicar el fenómeno radiestésico por intermedio de un fenómeno reactor a lo que es el movimiento físico de nuestros nervios en relación a la radiación que hay en todo el entorno nuestro. Para mí, el producto es, dice De la Rosa, un producto determinado por un proceso psíquico al que yo comparto como definición. Surge de nuestra participación explícita, de nuestra voluntad, de nuestra emocionalidad, agrego, de nuestra preparación y de nuestras capacidades psíquicas orientadas a un determinado fin de búsqueda. Para mí esa es una definición muy, no digo perfecta, pero la mejor. Puede haber otras, y hay. Cada uno va haciendo su práctica. En el aspecto de que hoy quiero también señalar, muchas veces yo he dicho que no interesa, pero también hay una emocionalidad cuando, como yo visité
una zona cercana acá al Uruguay, conseguís, comprás, adquirís nuevos instrumentos, la varilla replegada, que ya es conocida por ustedes, muy doradita, muy linda, o un nuevo péndulo que sirve más que nada para trabajar en el exterior porque es de un peso un poco mayor y que lo estuve probando en un jardín japonés. Tiene razón Jorge sobre el lugar donde era, porque hay muchos, hay en Uruguay, hay en Buenos Aires, hay en muchos países. Y es bueno porque tú al comprar algo que lo probaste antes, como yo lo probé antes de adquirirlo, lo tuve en mis manos, lo manejé allí, hay como esa sensación de cuando adquirís algo nuevo que te emociona. Y la radiestesia es emoción, es voluntad de trabajar. Y si tenés instrumentos que te emocionan, que te captan, va a salir una buena práctica. No es imprescindible, repito, puedes agarrar una varilla de plástico, lo que sea, pero recomiendo siempre comprarlos en una tienda donde los puedas tocar, palpar y probar, y allí mismo hacer la pregunta con tus códigos, el sí y el no sé, si son para ti. Obviamente, sigo reiterando, por ejemplo, este péndulo de Jorge que me lo fabricó es el ideal por lo liviano para aquel que está comenzando a practicar la radiestesia. Pero quería contarles que esta varillita, que es perdón, un dolor dorado, el primer día, cuando yo estaba descansando en la casa de un amigo, me levanté temprano porque como estaba en otro lugar, uno siempre se despierta antes. Y con el péndulo comencé a preguntar si en la habitación había geopatías, había cruces, Harman, había... Sobre las camas, no, pero sobre un pasillo de la habitación, sí. Lo puse en una mesa circular que había cerca en la habitación y al otro día me levanto y yo pensé que lo había puesto en el bolsillo de la camisa para cuando salía a caminar y no estaba. Otra vez, digo, perdí mi péndulo. Pero le saqué el paquete de nuevito que tenía la varilla replegada y empecé y me apuntaba siempre hacia un lugar que era la ventana. No me digas que se me cayó por la ventana, pensaba yo. No, no, bueno, busqué y seguía marcando hacia la ventana. Resulta, valga la anécdota, que la ventana tenía una cortina, ¿velo? Que con el viento al amanecer, evidentemente la mesa estaba muy cerca de la ventana, barrió el péndulo y lo sacó de la mesa. Y la varilla replegada me lo encontró cuando sacudí, porque estaba empecinada en mostrar ese lado, cuando sacudí la cortina que estaba muy cerca de la mesa. O sea que lo estrené encontrando un péndulo que había perdido a los a los pocos días de haberlo adquirido, cosa que me dejó tracks. Ya ven ustedes que inmediatamente de adquirirlos se puede estrenar con algo propio. Y perder un péndulo para un radiestesista es bastante doloroso. Las otras noticias que tengo escritas por acá y que son muy interesantes. Yo noto que todo el mundo que quiere darle un toque científico a la radiestesia, que voy a leer una frase que después voy a poner abajo la fuente, que da una definición muy interesante, que las mediciones en buenos lugares, su relación con la base, la base nuestra no es imponer leyes. La naturaleza no puede ser capturada con leyes como hace la ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque veo a muchos radiestesistas, reikistas, gente que trabaja con estas este, artes esotéricos, le llaman algunos, o
otro tipo de nombres que hay, muy variados, y se toman de la física cuántica para defender que eso que la física cuántica en 1920 o 35, 25, inventó, descubrió el científico Heisenberg, que era la novedad de que había cosas que no se veían, que eran tan chicas que no se podían ver y que se trasladaban de un lado hacia el otro, que eran los átomos, que eran también las moléculas, explicaba todo lo que no estaba visible. Es de aquí que en el sitio www.kataka.com, lo voy a dejar en la descripción también, acaba de publicarse recientemente que ganaron un premio Nobel tres investigadores: Pierre Agostini, Ferenc Krauser y Anna Oan Lewis, que generaron pulsos de luz cortos que se pueden usar para proporcionar imágenes de los procesos que rigen la vida privada de los átomos y moléculas. En el desarrollo de la electrónica, estos investigadores que durante 20 años venían trabajando, impactaron y controlaron cómo se mueven los electrones en un material y cuántos atosegundos tienen ellos de movilidad, lo que descarta la base de la física cuántica para explicar los fenómenos como la radiestesia. Radiestesia que, hablando para no ser muy teórico, historiándola, tiene antecedentes preciosos. No crean que los egipcios o algunas civilizaciones que tanto se citan a veces fueron los primeros. Ya hay registros de que sociedades muy anterior aparecen dibujos de varas, sobre todo, que buscaban minerales y que eran muy anterior a la edad de Cristo. No solo de la de los chinos, hay civilizaciones anteriores a la de los chinos, que los chinos también llevan sus 3.500 años practicándola. Es un caso muy interesante y también que me llamó la atención en el gran libro de la radiestesia y que lo encuentro repetido en otro material que voy a después a nombrar, no para que lo tomen como manual, de un señor Helmut Müller, que es en el siglo XVIII de Jacques Aymar, que siguió con sus varillas un delito que había cometido una serie de delincuentes desde Lyon hasta Avignon, en Francia, y los ubicó. Y se transformó, porque había sido degradado como conde, no sé, le habían sacado todas las decoraciones. Y se transformó en un especialista con varillas en el estudio de persecución de criminales. Siglo XVIII. Y también tenemos a Cristóbal von Schönberg, profesor de la Facultad de Medicina de Estrasburgo, que adopta como péndulo y es el inventor de esa adopción para la radiestesia práctica. Pero no es el inventor del péndulo, porque resulta que ahora están apareciendo dibujos que cuestionan hasta que Pitágoras copió, creo que de los babilonios, porque apareció una piedra con el teorema de Pitágoras, plagió a civilizaciones anteriores sobre el tema de Pitágoras. Y aquí, este profesor del siglo XVIII de medicina de Estrasburgo adopta el péndulo. Pero también se han encontrado dibujos con algo similar a un péndulo en algunas rocas, como una vara también en algunas rocas. Vaya esta diferencia, no para pelearnos con la ciencia, porque algún día nos vamos a encontrar, repito, pero ellos niegan nuestra actividad y nosotros no negamos la ciencia, pero vemos que la ciencia ha ido cambiando y no es la de 20, 30, 40 años atrás. Y en la prospección radiestésica también hemos ido mejorando nuestros instrumentos, hemos ido mejorando nuestros péndulos, aunque no tiene
motivo ninguno de estar comprándose el más caro procedente de una civilización egipcia, etcétera, etcétera. No hagan eso, hagan sí aquel que ustedes sienten que toca su corazón y va a ser su amigo de trabajo todo el tiempo que ustedes le dediquen a la radiestesia, que yo espero que sea el máximo posible, aunque sé que hay gente que le gusta empezar, pero después no quiere continuar, o que no tiene voluntad, o que no tiene tiempo, o realmente se desencantó. Mi posición es que la emocionalidad, la motivación que tú tengas en practicar este arte y la preparación que hagas en ti es lo que te hace un muy buen radiestesista a través de un proceso de práctica continua. No precisa toda la semana y todos los días, pero tiene que ser continua en el tiempo. Tienes que aceptar el error, aceptar que te vas a equivocar, pero es en nuestra emocionalidad, en el foco que ponemos en lo que vamos a buscar, y en la mente nuestra ya lo tenemos que imaginar el día anterior o escribirlo, lo que te va a hacer más eficaz. Yo mostré algunos videos en un parque donde había una belleza en plantas y flores espectacular. Pero ustedes van a ver que esos videos, uno o dos que hice, tienen un defecto. Mucha gente alrededor. Y eso te tranca, te inhibe, corta tu búsqueda y muchas veces te puedes equivocar. Te paras frente a un árbol como yo me paré, que estaba cortado, y dije, bueno, si está cortado, no tiene vida. El péndulo dice, no tiene vida. Después empezó a preguntar, bueno, pero ¿qué hay aún? Porque aunque el árbol no tenga vida, la geopatía, las enfermedades de la tierra tienen que seguir estando. Y estaban. Cruces Harman, venas de agua, alguna chimenea telúrica, y como se me terminaba el tiempo, porque lo estaba haciendo con un celular, se me terminaba la batería, y otras geopatías que en ese momento no pude nombrar. Un trabajo incompleto que no debe de hacerse si no te vas tempranito cuando no haya casi nadie y si no tenés a tu alrededor una tranquilidad que en el momento que yo hice el video no la tenía. Pero como era una oportunidad única, yo estaba allí y no iba a estar de repente quizás por mucho tiempo. Hay parques, pero en Uruguay, pero no están muy cerca, entonces yo me muevo bastante poco, a veces soy medio vago para eso. Creo que tenemos que tener mucha precaución a la hora de formular nuestras preguntas. La radiestesia es eso, un arte que incluso cambia de persona a persona. Una persona puede tener una respuesta, tener una preparación de una manera y la otra respuesta, o la misma, pero con otra preparación. Por eso a mí me encanta ese intercambio que Jorge, que José y que muchos otros, que Vero, de Taranda, hacen con el canal, porque eso es lo que me ayuda a que yo pueda saber si estoy en el camino acertado, aunque siempre tomo la precaución de repetir la pregunta varias veces y al otro día levantarme, agarrar el papel donde estaban las respuestas y volver a hacer la pregunta para que el resultado me respalde. Sin leyes y sin manuales, porque yo no puedo emitir una ley sobre el resultado que tuve en un momento determinado de la prospección radiestésica, en un lugar determinado, a una hora determinada, con el sol en determinada posición, como lo dice muy bien José en sus cuadriláteros de soltillos, y en un estado de ánimo que yo estaba entusiasmado, contento, y capaz que al otro día u otro observador dice, te olvidaste de hacer una pregunta, como me pasó con el trabajo que me mandó Jorge. Y evidentemente, si tú no preguntas si hay líneas láser o si hay fallas geobiológicas, no es que no haya, no preguntaste. Y si no preguntaste, no aparece en el cuestionario que debemos de tener preparado antes de empezar el trabajo. Entonces quería ponerme al día,
agradecerles la paciencia de esta semana, que tuve poca actividad, simplemente hice algún repaso con algún video corto, pero ya van a venir los long play, los largos, en el correr de la semana. Esto es un anticipo y vamos a seguir primero nutriéndonos del trabajo que ustedes nos mandan, las preguntas, los trabajos que hagan en radiestesia con sus herramientas, las que tengan, las que hayan fabricado, las que hayan comprado, las que algún amigo les haya prestado. Sáquense de la cabeza eso de que los instrumentos los toco yo solo, los tengo que guardar en una pieza oscura con un paño. Todo eso es mito, las leyendas no existen, lo que existe es tu capacidad, porque no es un don, tu capacidad que estás aprendiendo a despertar con la radiestesia, para llegar al final a un camino donde intuitivamente, repito, vas a pensar en una pregunta sobre algo que te interesa saber o a alguien te pidió que deseara saber y lo vas a saber. No sé si en el momento, no sé si como un flash, no sé si ahora con esta nueva concepción de cómo se mueven los electrones y los átomos, porque son segundos de segundo de segundo, porque pasa todo tan rápido. Como yo les dije alguna vez, que mi profesor, que nunca fue profesor porque nunca lo conocí, Leshan, dice que es un flash que llega a ti a través de una imagen, de un mensaje hablado que tú escuchas o sueñas, de una sensación. Somos sensitivos, somos visualistas y somos también auditivos, que tú recibes la respuesta. Está abierto a todo tipo de vía para recibir la respuesta. No la esperes de un solo lado. Y en ese resultado en la mano, te vas, te hablas con un científico y le decís, a ver qué ley podés hacer esto. No podemos hacer ley sobre un arte. Muchos artistas, escuchaba el otro día una entrevista a uno muy conocido de Argentina, van con un guión a la obra de teatro. Y el guión, sobre todo cuando son unipersonales, cuando están arriba del escenario, no es el mismo todas las funciones. Van en la primera, sí, porque es la primera. En la segunda ya le cambian algo, en la tercera, después el público mismo le pide que cambien y van cambiando su guión, como nosotros tenemos que ir cambiando también nuestra forma de prepararnos. Para mí la mejor es la relajación, la meditación, que ya di, voy a dar dentro de 2 o 3 semanas otras, y a partir de ahí viene el impulso de los resultados, que en definitiva es lo que nos diferencia de las actividades científicas. No capturamos la naturaleza con una ley, ni vamos a hacer un manual y una ley fija para la radiestesia. Eso no existe, según mi humilde punto de vista. Emoción, gran voluntad y sobre todo enfoque. Lo dije en el video que hice en el jardín. Cuando tú estás con una cámara, enfocás, de repente tapás una parte y enfocás a esa parte. Y ahí está el resultado. Y si no, enfocás, tapás otra y allí está el resultado. ¿Quiere decir que te perdiste todo el panorama? No, quiere decir que tú tienes un objetivo concreto y el arte es descubrirlo. Si la respuesta estuvo bien hecha, vendrá el resultado. Si estuvo mal hecha, no va a venir el resultado o va a venir un no sé, no contesta. Espera siempre el éxito, pero con las manos y los brazos levantados de que va a llegar. Va a llegar a tu sensación, a tu visión, a tu audición, porque la radiestesia, repito, finalizando, no son, que son lindas las herramientas, no son estas herramientas, estos instrumentos, sino que somos nosotros mismos los actores principales, secundarios y terciarios. Somos nosotros los que detectamos las cosas que queremos buscar, cuando las definimos muy bien previamente. Se termina el domingo, nochecita en Uruguay, 26 grados, muy agradable hoy por suerte. Espero que empiecen muy bien la semana que viene de octubre y espero también recibir comentarios sobre el trabajo que ustedes han hecho, que yo hago. Si aceptan en buenos términos,
y con buena modalidad, porque eso también me lo exige la plataforma, los comentarios sobre estos videos que ya pasan los 1000 y algo. Y recuerden, no se olviden cada ratito, antes de descansar, de pensar en un ratito: soy feliz, tengo lo mejor de lo mejor que este mundo y este universo que me rodea me entrega y que yo entrego. Será hasta el próximo video. Muchas gracias por haber estado ahí.